Shalom, amado pueblo de Yahweh, que en esta hora nuestro abacador les bendiga y les siga prosperando. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, aquí estoy con ustedes para compartirles un testimonio que he vivido, una experiencia, una vivencia con el Padre, con el Ruach HaKadosh, un tiempo de dolor y de angustia que viví en estos días que han pasado. Antes de compartirles, quiero leer la carta de Santiago, donde dice en el capítulo 1, versículo 2, dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, a partir del versículo 2 y 4. Santiago nos habla de que nosotros debemos de tener su gozo. ¿Cuándo? Cuando nos hallemos en diversas pruebas. Es difícil para el Hijo de Yahweh vivir en medio del dolor y de la angustia con gozo, ¿cierto? Es difícil, pero no es imposible. Solo que tenemos que tener entendimiento y que la palabra rema se haga carne en nuestra vida y que esa palabra nosotros la recordemos cuando estemos viviendo una situación de dolor, de angustia, de desesperación o una situación donde nos estamos enfrentando en la prueba y en el zarandeo. En este tiempo está siendo difícil porque estamos pasando todo lo que se llama pueblo por pruebas, y las pruebas vienen de menor a mayor. Y lo que el Padre quiere que manifestemos en este tiempo es la confianza puesta en Él, sobre todas las cosas. El Padre quiere confianza en Él, que nosotros tengamos por sumo gozo cuando estemos pasando en el dolor o la angustia, que dependamos de Él. Él quiere que aprendamos, pueblo, a confiar en Él, porque los días son malos, porque vendrán tiempos mucho más difíciles, y Él quiere que crezcamos en esa confianza, en esa seguridad de que Él tiene el cuidado de nosotros, porque somos sus hijos, porque Él no desamparará la obra de sus manos, y nosotros somos obra de sus manos. Quiero decirles que yo tuve un tiempo que pasé por el dolor. eh, Desde el día viernes yo traje unos síntomas de dolor. eh, Fueron sábado, domingo, lunes, martes y miércoles hasta el día de ayer que recibí la respuesta de Yahweh. Quiero decirles, amado pueblo, que en medio de la situación que tú estás pasando, uno tiene que pedir, que clamar el por qué está así, porque hay muchas maneras por las cuales puede venir un ataque, una enfermedad, alguna retaliación. También puede venir una situación física. No podemos decir que todo sea espiritual, puede ser emocional, físicamente. Pero en mi caso, yo había creído que era físico, porque era un síntoma del estómago, como cualquier uno de nosotros se puede enfermar del estómago por algo que consumió y le cayó mal, le hizo daño. Y pasan los días y uno se recupera. Pero en mi caso fue que el día sábado yo me sentía con ese malestar, pero yo sentía fiebre y como un resfriado, con dolor en el cuerpo. Pero ese mismo día eh, atendimos a unos hermanos que nos visitaron, y esos síntomas se me fueron. Ya no sentí nada de dolor de fiebre, ya no sentí el dolor del cuerpo, pero llega en la noche que ese dolor en el estómago persistía y iba en aumento.
sea, empecé a sentir como unas contracciones. De cada 10 minutos me daba. Descansaba unos minutos y nuevamente seguía. Y así estuve, amado pueblo, hasta el día de ayer. Estuve con ese dolor repentinamente fuerte, fuerte, que hasta yo me sostenía el estómago. ¿Por qué? Porque yo sentía que cuando me daba ese dolor fuerte, yo sentía que se me fuera a reventar los intestinos, como que si algo me estuviera pasando por dentro, porque sentía como cuando, no sé, una herida tengas y te están lastimando o te la están abriendo o sientes, o sea, es un dolor inexplicable. No lo puedo expresar cómo yo sentía ese malestar porque no tengo las palabras para decir. Sencillamente es como si fuera una cirugía o como si me estuvieran encajando un cuchillo o una lanza, que al momento sentía una puya y al momento me sacaban. Entonces era un dolor fuerte, fuerte, pero yo dije, yo voy a estar así hasta que el Padre me confirme qué es lo que está sucediendo, porque el Padre estaba guardando silencio, el Padre no decía nada, porque yo le oraba, decía, Padre, cometí algún pecado, hablé mal de alguien, me expresé mal, lastimé a alguien, Padre, ayúdeme, recuérdeme, porque yo quizás fallé, perdóname, revélame si yo he cometido que el muro se haya roto, hayan entrado y el enemigo tenga un derecho legal y yo no lo sé. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque yo no voy a acudir a la ciencia. Yo necesito que usted me diga, que usted, Padre, me diga qué es lo que está sucediendo en mí, qué está pasando. Yo le decía al Ruach HaKadosh que me hablara, pero el Ruach HaKadosh guardaba silencio, no decía nada, y él estaba, solamente lo que yo sentía de parte del Ruach HaKadosh era que él se derramaba sobre mi vida, él me llenaba, y yo sentía una fortaleza, pero hasta ahí, no sentía con claridad una respuesta que me dijera que era algo. Quizás, amado pueblo, muchos de nosotros nos desesperamos en un momento así. Y la palabra aquí nos dice que nos pide ahí en la palabra que tengamos paciencia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces el Padre nos prueba. Y bueno, yo sabía que si no me respondiera porque era una prueba, porque el Padre no nos va a dejar así, porque somos sus hijos, estamos clamando y Él nos está escuchando, pero a veces va a guardar silencio porque quiere probar tu fe, quiere probar tu confianza, quiere probar tu paciencia, a ver si estás esperando en Él. Y yo esperé, yo dije, si no me contesta, yo voy a acudir a la ciencia. Pero después dije, bueno, que no se haga mi voluntad, sino su voluntad, Padre, porque yo tampoco le voy a poner condiciones. Pero nosotros, nuestra fe es de que tú, Padre, eres el que nos vas a responder. Y el Padre se glorificó. Una vigilia, yo estaba orando diciendo al Padre, yo necesito que me digas. Y bueno, por ahí nuestra madre espiritual me mandó un mensaje diciéndome que el Padre le había revelado que yo estaba en una situación negativa. Y yo le dije que ciertamente estaba clamando al Padre para que Él me diera una respuesta, qué es lo que sucedía conmigo, porque tenía unos dolores muy fuertes y ya me estaban ocasionando que dejar de hacer algunas actividades porque yo tenía una inflamación en el estómago, pero grande. Yo parecía una mujer embarazada de 3 meses con un estómago abultado y yo sentía mucha incomodidad, mucha incomodidad. Yo tenía que hacer las cosas, pero me costaba esfuerzo, sí. Me sentía muy mal. Y el padre en ese momento le mencionó a la profeta mi nombre, mas no le dijo lo que estaba sucediendo. Solamente le dijo que yo estaba en una situación negativa. Y bueno, yo le pedí que si podía orar y que si algo el padre le iba a decir, que me lo dijera.
Amado pueblo, el Padre no me envió una respuesta a través de ella de esa manera. Ella estuvo orando por mí y pasó otro día y yo dije, bueno, el Padre sigue guardando silencio. El Padre ya me hubiera dicho algo, pero es porque Él está probando quizás mi corazón, a ver cómo reacciono. Claro, siempre va a haber momentos en que viene la incertidumbre a tu mente y quieres correr a la ciencia y quieres ir al doctor y quieres que te examine. Entonces yo decía, si yo voy al doctor, si yo voy, me van a examinar y me van a decir esto, lo otro. No, yo tengo que esperar en el Padre. En un momento uno siente la angustia, la desesperación, pero yo le doy gracias a mi Padre Yahweh, que yo tengo la ayuda, la fortaleza también de mi esposo y del Ruach HaKadosh, que Él me ayuda en la oración y me dice que todo va a salir bien y que el Padre tiene el control. Y Él siempre me dijo, esta es una prueba. Quizás el Padre me hablaba a través de Él, pero yo no lo podía escuchar porque yo quería que el Padre me dijera a mí personalmente. Entonces el Padre no lo hacía. Él me decía, es una prueba, hay que resistir. Y me conformé, dije, sí, está bien, voy a resistir. Y llegó el momento, amado pueblo, de que yo me sentía cada vez más mal. Y en un momento tuvo un sueño y me reveló el Padre en ese momento que yo recibí una palabra, pero Hasatán, el diablo, se me presentó y me quiso detener para que yo escuchara esa palabra. Yo entendí que lo que el Padre me estaba revelando a través de este sueño era que el enemigo estaba atacándome, es un zarandeo y que yo me tengo que defender. Yo quiero que ustedes aprendan, que ustedes visualicen que cuando hay una palabra de parte del Padre, el enemigo se va a oponer para que tú dudes o para que tú te confundas y no sepas qué hacer. Yo tuve esta experiencia y yo entendí que en ese momento de ese sueño, me se presentó Hasatán y también se presentó la voz profética a través de la profeta. Y la profeta me decía, en el sueño me decía, una tempestad para ti. Y en ese momento yo veía que la lluvia caía fuerte, fuerte, y yo entendí, es una tempestad para mí, pero en ese momento que yo quería escuchar más, y yo tenía el teléfono en el oído, escuchando la palabra profética, y el enemigo me estaba atacando. Entonces yo escuché la palabra, pero al momento me defendí y yo luché en esa ocasión con el enemigo para que no me lastimara y retrocedió el enemigo, se fue. Entonces, en ese momento, con claridad no entendí si era así. Yo estuve todavía pidiéndole al Padre si era una prueba y yo dije, bueno, me va a confirmar. El Padre solamente me mostró eso y entendí ya al día siguiente llegó a mi espíritu que si era una prueba y un zarandeo. Y si es un zarandeo, tengo que luchar para defenderme. Tengo que hacer guerra espiritual y tengo que defenderme. Tengo que resistir. La palabra dice, resiste al diablo y huirá de ti. Y yo tuve que resistir al dolor y a la angustia, pero al momento la prueba también me decía, confía en Yahweh. Amado pueblo, esto se está presentando en nosotros. Y esta es una enseñanza que yo viví, una experiencia que yo viví y por lo cual, por instrucción del Ruach HaKadosh, yo estoy aquí compartiendo mi experiencia, mi vivencia de cómo yo pasé este proceso. Porque muchos de nosotros al momento de un dolor, de una angustia, corremos en vez de correr a la presencia del Padre, en vez de esperar a que Yahweh responda. Y muchos de nosotros podemos fallar y errar porque no somos pacientes, porque nos desesperamos. Claro, somos carne, somos huesos, somos polvo y en un momento vamos a sentir que ya no podemos. Pero hay una palabra que el Ruach HaKadosh me ministró, que dice la escritura en el Salmo 27. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. Fue un salmo
que me compartieron y yo lo proclamé en un momento que yo me sentía tan mal, pero al momento que yo sentía dolor, yo tenía que hacer mi trabajo como ministra, tenía que interceder por aquellos que necesitan una oración. En ese momento yo me sentía tan mal, que yo dije, primero están las almas y yo intercedo y oro por ellas que se establezca la voluntad del Padre. Y yo dije, yo necesito también tu misericordia, pero yo también clamo por misericordia para aquellos que necesitan. Y mis hermanos y mis hermanas y la quejilá que pastoreamos necesita de la oración, Padre. Yo me olvidé de mi dolor y yo sufrí el dolor de aquellos que están pasando necesidad. Y yo recuerdo esta palabra porque una hermana me la compartió el Salmo 27. Y sabemos que el Salmo 27 dice que Yahweh es tu luz y tu salvación. Solo de Él puede venir la respuesta. Aún en el último momento que tú te puedas encontrar, el Padre no te va a desamparar ni te va a abandonar, amado pueblo. Quiero que en esta hora se siembre en tu corazón que no, que aunque estemos desmayando, el Padre va a poner en nosotros la respuesta a nuestro clamor. El Padre en su misericordia y en su fidelidad va a respondernos porque Él es bondadoso, porque Él no se complace en la injusticia, mas Él se complace en su justicia. Y su justicia es amor, su justicia es misericordia y su justicia es fidelidad y Él quiere ver fidelidad en nosotros. El día de ayer yo me sentía tan mal que yo empecé a sentir reacciones en mi cuerpo de calor, me sentía sofocada del pecho, sentía la inflamación que subía, o sea, sentía tan mal, sentía comezón en el cuerpo y yo le pedí de favor a mi esposo que me apoyara a orar y a nuestro hermano que está con nosotros que nos apoyara a orar. ¿Para qué? Para que el Padre me ayudara a resistir, porque yo decía, es una prueba y tengo que resistir. Y en un momento yo sentía desesperación, yo confieso que sentí desesperación porque yo sentí que algo me estaba queriendo explotar dentro de mi estómago, se sentía que el intestino se estuviera abriendo, o sea, era algo porque el dolor ya no era que se iba, se venía, sino que ya estaba punzante y yo vino pensamientos a mí, si era la vesícula, si era el páncreas, si era el riñón, o sea, un montón de cosas que en ese momento vinieron y yo me angustié, sí me angustié, pero en ese momento dije, Padre, por favor, ayúdenme, socórreme, y mi esposo empezó a orar, nuestro hermano empezó a orar, también empezamos a adorar al Padre y, amado pueblo, duramos lo que viene siendo toda una vigilia de 12 a 3 de la mañana. Estuvimos orando para que el Padre nos diera una respuesta. Y algo glorioso, yo nunca lo había experimentado, yo lo había escuchado, que Yahweh sana en ese momento, pero que yo misma lo vivo. Hay cosas que me ha sanado por liberación y la gloria es de Yahweh. Yahweh ha usado sus siervos y pone las manos y uno sana. Pero otra cosa es que tú mismo, tu persona, tu cuerpo, tu ser, tu alma, tú sientas que Yahweh está haciendo algo dentro de ti. Y en mi caso, yo había escuchado que una hermana me había compartido que ella tuvo una cirugía espiritual, que Yahweh había sanado una hernia que ella tenía y que la había operado en medio de la madrugada, la había operado. Entonces, pero ella lo sintió, me lo testificó hace años y solamente yo lo guardé en mi corazón y dije, el Padre es soberano y Él sabe cómo se manifiesta. Pero anoche, amado pueblo, a mí me sorprendió el poder del Padre que estaba manifestándose en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque en ese momento que mi esposo, él puso primero sus manos en mi vientre, en mi estómago, donde estaba la inflamación, donde tenía el dolor en el lado izquierdo,
en el abdomen, sentía el dolor y mi esposo puso sus manos y él estuvo orando, proclamando que Yahshua es la luz y la luz viene a desplazar las tinieblas, porque nosotros sabíamos que era un ataque, que teníamos que defendernos, pero que también era una prueba. Y mi esposo estuvo orando. En un momento yo me sentía tan agobiada, tan cansada del dolor, que no podía hablar, solamente sentía la molestia y me quejaba del dolor y me salían las lágrimas por los ojos y sentía esa comezón por el cuerpo y ese calor. Era algo que no sé cómo explicar. Yo tenía los ojos cerrados y cuando yo los abro, yo pienso que era mi esposo que tenía las manos en mi estómago. No, amado pueblo. Eran otras manos que sabemos que eran de Yahshua, que eran de un ángel. Yo no pude ver qué era, pero yo sentía unas manos en mi abdomen. Sentí la sensación que cuando tú oprimes algo y se siente ahí y no se levanta, y uno no lo levanta y siente uno la opresión. Yo lo sentí y mi esposo estaba distante de mí. Él solamente estaba adorando al Padre. Después de humillarnos, de hacer guerra espiritual, empezamos a adorar y él estaba adorando al Padre juntamente con nuestro hermano, estaban glorificando al Padre en alabanza, en adoración, y yo empecé a sentir eso. Cuando yo sentí esas manos en mi abdomen, en la parte izquierda, al momento dentro de mi ser, dentro de mi carne, yo sentía que algo caminaba, que algo se movía, que algo se estaba moviendo, y yo en ese momento en mi mente yo decía, es el Padre sanándome, es el Padre restaurando. Yo no sé qué está haciendo dentro de mí, pero yo sentía una sensación, no con dolor, sino una sensación como un hormigueo, como algo que me están moviendo lentamente, poco a poco, pero con mucha delicadeza. Yo en ese momento en mi mente, yo no quería hablar, yo no quería moverme porque yo lo estaba percibiendo con una emoción, con un sentir que yo nunca lo había vivido, nunca lo había experimentado de esa manera. Y yo sentía esa sensación y yo no sé cuánto tiempo pasó. Yo no sé cuánto tiempo pasó esta cirugía espiritual. Esto celestial, yo no sé cuánto tiempo pasó. Fueron minutos, pero yo me quedé quieta en mi mente, en mi corazón, dando gracias al Padre. Y eso permaneció ahí y no se iba. Y yo sentí también como cuando uno le están cosiendo una cirugía, algo que le están poniendo, pero con mucha delicadeza. O sea, hay cosas que yo no me puedo explicar porque era una sensación que yo no he vivido una cirugía, yo no sé lo que es un dolor de cirugía, no lo sé. Pero yo empecé a sentir como mi estómago empezó a desinflamarse. Poco a poco, y ese dolor venía que me daba, pero era cada vez menos, iba cesando, 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 hasta que un momento se normalizó mi estómago y sentí la sensación que algo había sucedido. Y es cuando yo empecé a orar, empecé a glorificar y el Ruach HaKadosh empezó a hablar de mí y me dijo esta palabra: hubieras desmayado si no creyese que verás la bondad en la tierra de los vivientes, la bondad de Yahweh. Y yo reconocí que en ese momento yo decía, la gloria de Yahweh, la gloria de Yahweh. Claro, la gloria de Yahweh es su amor, también es su bondad. Y yo decía ese versículo, la gloria de Yahweh. Yo he visto la gloria de Yahweh y la he percibido en mi ser. O sea, que nadie me contó, que nadie me dijo, sino que ahora yo lo viví en carne propia. Y yo digo, gloria al Padre, gloria en las alturas, que Yahweh tiene el control. Y el Ruach HaKadosh empezó a hablar a mí y me decía, por cuanto no has negado mi nombre, por cuanto no has negado mi nombre, por cuanto no corriste, por cuanto no cediste a la ciencia, yo me glorifico, porque antes de que tú pongas la confianza, antes de que tú querías ir a la ciencia, tú pusiste la confianza en mí. Y yo quiero eso. Por cuanto no me negaste, yo me glorifico. Antes de tú acudiste a mí
antes que a la ciencia. A la ciencia la dejaste a un lado. Y eso me agradó. Y el Ruach HaKodesh me lo decía con tanto amor que yo lo sentía. Y yo dije, yo sentí en un momento, como dice la escritura, desmayar. Lo sentí, pero gracias al Padre que me ayudó, me fortaleció para yo ver su bondad. Porque, amado pueblo, nosotros en un momento de dolor, de angustia, nosotros corremos, pero no corremos a la presencia del Padre. Nos angustiamos, nos desesperamos y al último momento corremos a la ciencia y eso daña al Padre. Quizás hay circunstancias que sí se necesiten una intervención de una cirugía natural o física para que el Padre también se glorifique. Yo no estoy negando que nadie puede ir a un hospital, solamente el Padre tiene el control y el cuidado de cada vida. Pero en mi caso, yo me determiné porque yo entendí que era una prueba y un zarandeo. Y yo entendí que si había brujería y hechicería que estaban enviando, yo no tenía por qué correr a la ciencia, porque nosotros tenemos el poder tanto de destruir las tinieblas como de humillarnos ante el Padre y el Padre se glorifica. Al Padre le agrada que tú pongas la confianza en Él, que tú no dependas de una pastilla, que tú no dependas de un médico, sino que dependas del médico de excelencia. Y yo lo conocí como el médico de excelencia, el médico poderoso, el único que hace una cirugía sin dolor, porque la ciencia te hace cirugía y sientes dolor. La cirugía que Yahweh me hizo, yo desconozco qué restauró en mí, si el intestino, no lo sé. Lo único que sé es que me sanó, que me restauró y que me dio una vida para que siga anunciando y por eso estoy aquí testificando, para decirte pueblo, tienen tiempos en que el Padre quiere que tú confíes en Él más y más. Que no confíes en la ciencia porque la ciencia está contaminada. La ciencia está contaminada y te van a destruir cada día más. Yahweh quiere que en estos últimos días acudamos a Él, porque Él tiene el poder. Él tiene el poder para sanar. Él tiene el poder para restaurar. Él tiene el poder, pero hay una determinación. Él nos anunció a través de sus siervos los profetas que tengamos confianza, que tengamos confianza. Si dudamos, si desconfiamos, si tenemos inseguridades, estamos destruidos porque hemos puesto la confianza en otra cosa, porque Yahweh nos dio un mandamiento, nos dio una orden, una instrucción. Dice la palabra, confía, dice la palabra, cree a sus siervos profetas y serás prosperado. Si el Padre está anunciando confianza en medio de la prueba, en medio del dolor, de la angustia, es porque Él se quiere glorificar, es porque Él quiere que tú crezcas, Él quiere que tú le conozcas. Hoy yo lo he conocido como el médico de excelencia, hoy yo lo he conocido como Yahweh Rafa, mi sanador, mi restaurador, el que tiene el control de nuestras vidas. Y yo sé que el Padre se glorificará aún más a través de nuestras vidas y de aquellos que también necesitan sanidad. Y yo proclamo sanidad para todos aquellos que también están en una circunstancia de prueba, de zarandeo o de una necesidad física de enfermedad. Porque el Padre dijo, háblale a mi pueblo que tenga confianza, que en el dolor y en la angustia, Yahweh sea tu confianza. Esto es lo que el Padre me ministró en este tiempo. Él nos hace vivir experiencias porque Él quiere que las vivamos y que después testifiquemos de su gloria. Porque es verdad lo que se ha venido anunciando y van a venir circunstancias a tu vida que van a ser de menor a mayor. Yo no sé después de esto que venga mayor prueba para mí, pero gracias a Yahweh que he pasado esto. Y toda la gloria es del Padre, toda la honra es de Yahweh, que su palabra dice que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Claro, Él estaba escuchando mis oraciones, pero Él quería paciencia, Él quería confianza, Él quería que yo
a pesar de mi dolor y de mi angustia, tuviera gozo. Y yo me determiné el día último que yo me sentía tan mal, yo dije, yo hago mis cosas, yo necesito llevar a cabo lo que tengo que hacer. Y aún así, amados, yo estando ahí con el dolor, sentía, pero yo adoraba al Padre porque me dijo, adórame. ¿Sí? Necesitamos adorar en medio del dolor. No solamente cuando tenemos las bendiciones, no solamente cuando todo marcha bien, vamos a adorar. No, en el dolor hay que adorar al Padre, en la angustia. Pero se escucha bonito decir, en el dolor y en la angustia, Yahweh sea tu confianza. Pero la verdad es cuando tú lo vives. Cuando en verdad tú pasas la prueba y dices, ya estoy del otro lado, y he visto la bondad de Yahweh. Y el Ruach HaKadosh quiere, amado pueblo, que tú le conozcas, que tú te enamores de Él, que Él se quiere manifestar en cada faceta que Él quiere que tú le conozcas. Yo te le doy toda la gloria al Padre. Hebreos 10:35 nos dice la palabra, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Amado pueblo, hay galardón en nuestra confianza. No solamente vamos a confiar y ahí se va a quedar la confianza. No hay un galardón, hay una bendición cuando tú pones tu confianza en el Padre. Algo vas a recibir, una asignación, algo vas a recibir porque pasaste la prueba. Pero, ¿qué nos está diciendo Hebreo? No perdáis. Tristemente muchos pierden o en un momento hemos perdido. Ciertamente hemos perdido, pero el Padre por eso nos dice, pero aprende a perseverar, aprende a crecer en la confianza, camina en la confianza que tiene grande galardón. Y Jeremías 17:7 dice, bendito el varón que confía en Yahweh y cuya confianza es Yahweh. Y eso es lo que he venido a compartirles, mi experiencia, mi vivencia. Eh, yo quiero decirles que cuando uno siente el último momento como que te vas a morir, que sientes que ya está todo destruido, que sí, ahí en ese momento tienes que tener esperanza también. Es un momento de rompimiento. Yo lo he vivido en otras ocasiones, pero en otras circunstancias y en otras facetas he conocido al Padre. Hoy me tocó a mí en ese momento de rompimiento porque yo sentía que me moría. Yo no sé de todo ese tiempo que tengo en el camino de Yahweh, cuántas veces me quiero morir, pero no por mí, sino porque he pasado enfermedades, he empezado ataques, he pasado por muchas cosas y yo siento que me estoy muriendo, pero cuando ya siento que me estoy muriendo, viene el Padre a salvarme, porque dice su palabra, no se adormecerá el que guarda a Israel, y me ha salvado de la muerte, me libró de la muerte, para que su nombre sea glorificado. Pero hay ese rompimiento, amado pueblo, ese rompimiento que ahí o corres con la ciencia o corres no sé a dónde, o corres de rodillas o como puedas hacerlo, a clamarle a tu Padre, a rogarle misericordia. Cuando tus ojos están viendo lo contrario, ahí es donde el Padre se glorifica. Y yo lo conocí como Yahweh Rafa, mi sanador, el médico de excelencia que sanó mi estómago. El Padre ya había sanado mi estómago, pero vino un ataque. Yo quiero decirle que yo tengo un testimonio donde yo fui liberada del espíritu de muerte en un ayuno de 40 días y el Padre me libró de la muerte. Pero esto que me aconteció no es que regresó aquello, no. Esto fue un zarandeo y una prueba. Que obviamente, ¿cómo nos va a probar? Nos va a probar de aquello que ya vencimos. En mi caso, yo ya he vencido esto.
obviamente, es lo que quería el Padre si yo dudaba de que Él me sanó. En ningún momento dudé. Dije, no, yo no dudo. Yo sé lo que yo viví en aquella ocasión y yo sé que tú me sanaste. Porque, porque yo lo viví, que tú me liberaste. En esta ocasión yo no sé qué es lo que pasaba, pero el Padre guardó silencio hasta que me respondió. Y entendí que la prueba es así. Hay momentos que no te va a responder el Padre, porque está probando tu paciencia, está probando también tu amor, tu gratitud, o sea, está probando todo. A ver qué piensas, qué dices, a ver qué haces, a ver qué es lo que tú expresas en ese momento. Por eso es prueba, porque te está escaneando tu corazón y todo tu ser. Y doy gracias al Padre. Y yo quiero que este testimonio sea de bendición para tu vida, que juntos, amado pueblo, crezcamos en la confianza. Yo sé que venimos unos creciendo de una forma, otros de otra forma. Pero finalmente todos tenemos que llegar a la meta, que es Yahshua Hamashiach, que llegar en aquel momento que nos encontramos y pasemos la meta y pasemos la prueba. Yo te invito a que en medio del dolor y de la angustia, Yahweh sea tu confianza. Confía en Él, amado pueblo, que el que confía en Yahweh no quedará avergonzado. ¿Quién es el que queda avergonzado? Hasatán. Hasatán queda avergonzado. Y por el testimonio que doy, por glorificar el nombre de Yahweh, Hasatán queda avergonzado. Hasatán queda destruido. Hasatán se hace chiquito y Yahweh es grande y se hace mucho más poderoso porque Él es el poderoso. Para la gloria y para la honra de su nombre, yo doy gracias al Padre porque una vez más puedo decir, Yahweh es bueno, Yahweh es bondadoso, Yahweh es fiel. Yahweh dio una semilla de rema en mi corazón y dijo, mas a tu Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Y lo ha cumplido hasta el día de hoy. Él sigue cumpliendo esta palabra que sembró en mi corazón desde el primer día que me entregué a los pies de Yeshua o de Jesús cuando yo lo conocí con ese nombre. Ahí el Padre me dio esa palabra y esa palabra es una punta de lanza que en los momentos muy difíciles siempre sale en alumbramiento y me da la confianza de creer en Él, que Él es bueno. Y si en la prueba tengo que ser tocada de una manera que sienta aún mayor dolor, aún Yahweh se glorificará. Porque recordemos que lo que Él permita es porque tiene un propósito. Entonces, amado pueblo, que Yahweh te bendiga, que Yahweh te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, que sigamos perseverando, que sigamos teniendo gozo cuando te enfrentes, cuando vivas tus pruebas, tus desiertos, tus zarandeos, esté gozo, esté la paciencia, esté la confianza, esté el amor y la gratitud. Recuerda esto porque son áreas o son momentos que vamos a vivir y tenemos que recordar. Por eso el Ruach HaKadosh dice, a mi pueblo que quiero confianza, crezcan en la confianza, caminen en la confianza, porque hay grande galardón. Yo les dejo con esta palabra. Recuerden Hebreos 10:35, no perdamos pues vuestra confianza. Y si la has perdido, recupérala. En esta noche yo oro, en esta hora oro para que tu confianza sea recuperada. Yo proclamo que tú y yo hemos recuperado la confianza que estaba por desmayar, que estaba por caer o que estaba destruida. Yo oro en el nombre poderoso de Yeshua con la autoridad que me ha dado Yeshua Hamashiach para proclamar y establecer que hay recuperación, que hay restitución, que hay en el nombre poderoso de Yeshua una semilla de rema. Hebreos 10:35, yo lo siembro en tu corazón. No perdemos nosotros nuestra confianza, nosotros la vivamos
caminamos en confianza, caminamos en confianza y obtenemos el grande galardón, la promesa, la victoria, la esperanza y el amor y la grandeza de Yahweh. En el nombre poderoso de Yeshua, yo oro para que sea bendecido todos aquellos que estamos viviendo en pruebas, en zarandeos, que esta palabra alumbre sus corazones, que esta palabra sane el corazón, que esta palabra llegue a lo más profundo del alma del que está quebrantado por los acontecimientos que están viviendo. No desmayes, pueblo, no desmayes. Recupera tu confianza, avívala, porque Yahweh se quiere manifestar. Solamente depende de nosotros. Yahweh siempre se está manifestando, pero hay una barrera si nosotros ponemos la incredulidad. Yahweh quiere que nos despejemos y nos despojemos de toda incredulidad y pongamos la confianza, la fe, la emuná delante de nosotros, la confianza en Él, para que Él se glorifique, para que Él se manifieste y para que tú le conozcas como Él quiere revelarse o manifestarse en tu vida. Que Yahweh te bendiga, que Yahweh te guarde. Y no puedo parar de hablar porque el Ruach HaKadosh me ministra, porque mi corazón está completamente agradecido y no hay palabras para decir al Padre todo lo que siento, que yo seguiré sirviéndole en medio del dolor y la angustia. Aprendí a deleitarme en Él. Bueno, amados, que Yahweh les bendiga y que sea de bendición. Y acuérdate que no debemos desmayar. Cree, cree, amado pueblo, y verás la bondad de Yahweh en esta tierra, porque es aquí donde debemos de ver su gloria. Shalom, bendiciones.